El ruido de las máquinas no para nunca. 1, 2, 3, 4. Mientras tanto, una voz se suma al diálogo con otros. Zona de trabajo, un espacio de los trabajadores para los trabajadores. Muchachos del taller y la oficina. Todos los jueves, desde las 6 de la tarde, por Radio La Compañía. Está llegando ahora. En el éter de la radio. Vamos a pasar a la editorial del programa del día de la fecha de hoy, jueves 12 de junio. Y es una editorial en la cual obviamente todo está centrado bajo lo que es el hecho o el acontecimiento político más importante que hemos vivido en los últimos tiempos, ¿no? El martes por la tarde, la Corte Suprema de Injusticia ratificó la condena contra Cristina Fernández de Kirchner. Sin dudas, el hecho político más relevante en lo que llevamos de historia en este turbulento siglo XXI. Cristina Fernández de Kirchner fue condenada en una causa amañada en la cual los jueces y fiscales, amigos del expresidente Mauricio Macri, que visitaban al expresidente justamente y jugaban al tenis, al fútbol, según la ocasión, verdaderamente no dejaron tropelía jurídica por hacer. Recordemos que esta causa, la causa Vialidad, tiene actores y responsables, ¿no? En el inicio estuvo el juez Julián Ercolini, bajo el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? En segunda instancia, Leopoldo Bruglia, quien fue como fiscal uno de los que viajó al Lago Escondido con el grupo Clarín y con Maíquez. Después vino la Cámara de Casación, ¿no? Donde ahí descollaron, por ejemplo, el juez Mariano Boninsky, nombrado sin concurso por Macri, sostenido por la Corte. El juez Gustavo Hornos, que visitó a Macri en 16 oportunidades. O, por ejemplo, otro personaje, el fiscal Mario Villar, que visitó a Macri en 6 oportunidades. Luego ya en la estancia del juicio oral, cuando llevaron adelante toda esa pantomima y ese circo, ahí se destacaron el juez Rodrigo Jiménez Uriburu, que jugaba justamente al fútbol en la quinta de Macri, y también el fiscal Diego Luciani, que también jugaba al fútbol en la quinta de Macri. Ese mismo que ahora anda pidiendo, que a Cristina la detengan y la lleven por poco con un traje a rayas, para regocijo de los grandes medios de comunicación de masas que se encuentran con espuma en la boca, ¿no? Saboreando el momento, pero también es cierto que no se sabe hasta cuándo eso les va a durar, ¿no? Y ahora, por último, la Corte Suprema de Justicia, una Corte Suprema de Justicia que, en general, para los casos, cuando analiza casos de corrupción, se toman sus años, para intervenir, o directamente no hacerlo, como han hecho, concretamente con la causa de Macri, ¿no? O sea, en donde Macri ha sido sobreseído de muchas de sus causas, y en algunos casos, en las pocas, que le quedan todavía en pie, no ha sido ni siquiera llamado a declarar, ¿no? Esa corte con Horacio Rosati, nombrado por decreto por Macri, o Carlos Rosenkrantz, también nombrado por decreto, ex abogado de grandes empresas, y el hombre que podemos decir se aprobó a sí mismo, ¿no? O sea, el recusado, juez Lorenzetti, que asimismo, dijo que no tenía por qué ser recusado por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Para sostener justamente esta
barrabasada jurídica que han llevado adelante y perpetrado contra nada más ni nada menos que la principal líder y referente de la oposición política en la Argentina. Uno piensa que los piratas del derecho argentino realizaron su fantochada jurídica sin medir las tremendas consecuencias que esto va a tener. O a lo mejor sí, a lo mejor somos nosotros los que suponemos que no lo tuvieron en cuenta, y sí lo tuvieron en cuenta, y a pesar de eso decidieron abrir igualmente esta caja de Pandora en la que se ha transformado la realidad política argentina en las últimas 72 horas. Podemos intuir cuáles estuvieron entre los motivos para poder llevar adelante esto, ¿no? O sea, porque, a decir verdad, el tema incluso sirvió de cortina mediática, ya que la condena de Cristina Fernández de Kirchner permitió que el endeudador serial de la JP Morgan en la Argentina, Luis Caputo, avanzara con un nuevo plan de financiamiento del Tesoro, con la emisión de un nuevo bono por $1 billón y con la recompra de deuda del Tesoro por parte del Banco Central, tal como había anunciado el último lunes. A través de la resolución conjunta 25/25 de la Secretaría de Finanzas, publicada en el Boletín Oficial, dispuso la ampliación de la emisión de una letra, la LECAP S29G5, por un monto máximo de $1 billón. Además, en la misma resolución, se aprobó la conversión con el Banco Central de la República Argentina de los LECAP a vencer el 18 y el 30 de junio próximos. Se trata de parte de la recompra de contratos de puts sobre títulos del Tesoro con poder de bancos, complementando la operación efectuada el 18 de julio de 2024, que el Banco Central de la República Argentina había anunciado el último lunes. El propio Ministerio de Economía había dado a conocer en el mismo sentido que en todas las licitaciones se incluirán LECAPs a tasa fija con vencimientos a 1, 2 y 3 meses. A todo esto, Javier Milei, el payaso que gobierna la Argentina, se encontraba a miles de kilómetros, comprometiendo el gas, que es de todos los argentinos, para su amiga Meloni, otra fascista de la horda a la que pertenece el mequetrefe libertario, inquilino de la Casa Rosada. Luego de esto fue a Israel para hacerle fiestas y mover la cola ante el carnicero de Netanyahu, el asesino de niños y niñas palestinos, que vaya a saber si considera a Javier Milei algo más que un estúpido perro faldero, pero que claramente les es un agente que les sirve para hacer lo que están haciendo con la Argentina y con el pueblo argentino. Y como a la marioneta libertaria le gusta caer bien a sus dueños, agradar a sus amos, prometió al carnicero y a la entidad sionista trasladar la embajada argentina a Jerusalén en 2026. Verdaderamente uno se pone a pensar y no sabe si estamos gobernados por una manga de cínicos, por una manga de idiotas, porque verdaderamente hay por momentos en donde nos queda la duda. Pero claramente lo que sí esta situación ha detonado es que ha provocado la unidad de amplios sectores del pueblo que en las últimas semanas venían atravesando varias discusiones, incluso algunos encontronazos por armados de listas y de todas estas minucias que muchas veces no entendemos que tengan la centralidad que tienen, mucho menos en momentos en donde la historia se nos juega, como se nos está jugando por estas horas, ¿no? Y ha generado
que distintas vertientes de la política, del sindicalismo, de los movimientos sociales, se alineen detrás de un objetivo común. Y ese objetivo común no es solamente denunciar la infame proscripción que han lanzado sobre Cristina Fernández de Kirchner, sino además también enfrentar a la política de gobierno de Javier Milei y de toda la runfla que lo secunda hasta derrotarla definitivamente. Y para eso, esa unidad se va sintiendo como se venía sintiendo en las semanas previas, en las calles, donde claramente el gobierno del mequetrefe pierde por goleada, porque no pueden juntar 5 personas adentro de un ascensor los oficialistas, porque las calles pertenecen al pueblo y porque ese pueblo está demostrando de qué está hecho. Y se lo vamos a recordar a los mequetrefes neoliberales, de qué está hecho este pueblo. Este pueblo está hecho de aquellos patriotas que el 25 de mayo de 1810, a través de una insurrección, cortaron con la dominación española sobre estas tierras, que prometieron y juraron en 1816, ni amo nuevo, ni amo viejo, ningún amo, que enfrentaron a los ejércitos realistas, que previamente habían echado a patadas a las fuerzas del Imperio Británico cuando había intentado invadirnos en 1806 y 1807, que continuó en un largo proceso con el resto de los pueblos y de las naciones americanas, luchando a lo largo del siglo XIX por la independencia, por la conformación como repúblicas, que logramos en 1845 vencer el bloqueo naval de 2 grandes potencias como fueron Inglaterra y Francia, en la batalla de Punta Quebracho, donde fueron derrotadas esas fuerzas. Esos patriotas que construyeron esta nación, que bregaron por un modelo de una Argentina independiente, soberana, libre, con justicia social para el conjunto del pueblo argentino, sigue más viva que nunca y está más viva que nunca. Y la verdad que espero que a estos que están gobernando, Dios los inspire o Dios los ampare cuando la furia del pueblo se haga sentir.